desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho para y por aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar con un poquito más de retraso de lo habitual, pero vamos a hablar del Gran Premio de España, el último que se ha disputado. Vamos a comentar alguna noticia y para esto estamos casi todo el equipo. Hoy nos falta José, pero paso ya a saludar a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Emma lo tenemos hoy un poco todavía arrastrando un catarro, con lo cual vamos a intentar que hable, bueno, pues lo menos posible, ¿no? Que hable lo justo para no castigar mucho su voz y esperemos, bueno, que salga bien la grabación y que no tengamos problemas con, como decimos, ese catarro. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Para aquellos que tengan curiosidad, tengo los auriculares como corresponde, ¿eh? El izquierdo a la izquierda y el derecho a la derecha. Esta vez sí. Sí, esta vez sí. Bueno, es un buen comienzo. Y lo que vamos a hacer es meternos ya directamente en alguna noticia que ha surgido esta semana, que, bueno, vienen siendo noticias a nivel de fichajes en equipos, a nivel de técnicos, y que en este caso sí que tiene efecto esta temporada. Va a ser para el equipo Alfa Romeo, que anuncia que James Kay será su nuevo director técnico, reemplazando a Jan Monchaus, y que, bueno, pues es un fichaje que, como decimos, se va a venir, va a entrar este mismo año. Oficialmente va a empezar a trabajar a partir del 1 de septiembre y que, pues digamos que va a dedicarse a dirigir la parte técnica del equipo Alfa Romeo. Viene de la mano de Andrea Seidl, que, bueno, ya había trabajado con él, vuelve a confiar en Kay y que, bueno, pues como decimos, ¿no? Vuelve al trabajo, se mete en el equipo Alfa Romeo a finales del verano, en el mes de septiembre. Sí, además él también vuelve un poco a la estructura Sauber, porque hace años que también estuviera en Sauber, en sus varios periplos por los cuales ha pasado James Key, y bueno, pues hace semanas que McLaren lo mandó a la cola del paro, rápido y corriendo, y pues eso, semanas ha encontrado nuevo acomodo. En este caso Alfa Romeo, que ya sabes que a partir de la próxima temporada, pues imagino que lo llamarán Sauber hasta que en 2026 ya se pase a llamar Audi con todas las letras. Yo poco comentario hago, que de estas cosas se me escapan la mayoría y aunque me suenan muchas veces así los nombres, pues realmente tampoco soy capaz de identificar el buen o mal hacer de la mayoría de los papeles estos, este tipo de rol que hay en los equipos, así que le vaya bien a Sauber y nada, y al señor este también, claro, a James Key. Bien, pues nada, lo veremos a partir del mes de septiembre en el equipo Alfa Romeo. Y con esto, pues, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquila, post carrera en España. Y nada, nos vamos ya al Gran Premio de España, que creo que lo que han sido los libres, poca cosa hay que comentar. Emma, no sé si algún detalle. No, poco hay que comentar. Lo único que apareció la lluvia, que pocas veces hemos visto llover en el Gran Premio de España, y pues una de ellas ha sido este pasado fin de semana, que tuvo su cierta afectación en la clasificación, porque fue una clasificación rara, no en su pole,
que fue una vez más para Verstappen. Esto no es raro que sucediera. Aparte, una pole sobrada, terriblemente sobrada, la hizo como quiso y como quiso. Segundo fue Carlos, que dices, bueno, está bien, dentro de las posibilidades, pues espera Carlos segundo, pues me cuadra, ¿no? Tercero ya fue Norris, que aquí ya empieza un poco a, a aparecer las cosas raras. Cuarto Gasly, también un pelín bueno, no habitual ver a Gasly con el Alpine en la cuarta posición. Quinto Hamilton, sexto Stroll, séptimo Ocon, octavo Hülkenberg, noveno Alonso, tampoco habitual ver a Fernando en estas posiciones en lo que va de temporada. Fue uno de los que cometió varios errores durante la clasificación. De hecho, Fernando lo cometió al principio de la Q1, se fue largo y fastidió el fondo del coche y ya, bueno, a partir de ahí tuvieron que estar parcheándolo para sobrevivir y, bueno, el coche estaba lo suficientemente tocado. Eso sumado a, por lo que dijo él, en el intento de Q3 cometió un error, pues no salió la vuelta y fue noveno lo máximo que pudo hacer. Décimo fue Piastri, undécimo Pérez, que otra vez se volvió a quedar en una sesión de clasificación que no le corresponde. En este caso no fue como Mónaco, tan grave, pero se volvió a quedar en Q2, no pasó ni a Q3. Lo mismo sucedió con Russell, que también se quedó en la Q2. Guan Yu Zhou, De Vries y Tsunoda, que estos son los que fueron eliminados en Q2. Y ya por último nos encontramos con Bottas, Magnussen, Albon, que bueno, los habituales, más o menos de quedarse en Q1 junto a Sargent, pero de repente aparece Charles Leclerc entre los nominados a estar eliminados en la Q1 y no sé, el coche estaba tocado, no le salió la vuelta, no sé, pero se quedó en la Q1 y vamos, justo en la carrera donde traían un cholón de novedades, pues va y se queda en la Q1 él, pero por otra parte Carlos queda segundo en clasificación. Bueno, evidentemente Ferrari, viendo el resultado de Leclerc, optaron por estrenar elementos de la unidad de potencia, aparte cambiaron ajustes de suspensiones, creo, y bueno, al final él y también Sargent, porque cambiaron cosas bajo parque de cerrado, pues acabaron saliendo desde pit lane, ¿no? Después también comentar que Gasly, que en principio clasificó en esa buena cuarta posición, pues al final le cayeron 6 posiciones de sanción por estorbar a Verstappen, le cayeron 3 y después también por estorbar ahora no recuerdo qué piloto fue, pero también estorbó a otro piloto y también le No. cayeron... Hubo un comentario de Fernando Alonso en radio por esto mismo, de que debían sancionar. Ese fue con Un Verstappen. comentario de chivato total. Ese fue Bueno, cuando estorbó a Verstappen. como se hacen todos. Pero no sé si había medio estorbado a Alonso y por eso estaba metido en el ajo. No, yo creo que fue... Eso fue cuando estorbó a Verstappen, que Fernando estaba detrás de ellos y vio justo el asunto. Ahora no me acuerdo a quién estorbó también, no sé si fue un McLaren o un Ferrari, ya no me acuerdo, pero sería bueno, Norris. puede ser Norris. Aunque también Norris, es que como Norris también le pasó en Mónaco, que Leclerc le estorbó y le cayó sanción a Leclerc, igual estamos confundiendo con él, pero el caso es que a Gasly le acabaron cayendo 6 posiciones por estorbar a 2 pilotos diferentes, con lo cual en vez de salir cuarto, pues salía décimo y ya la posición no era tan extraordinaria. Bueno, y con esto pues nos plantamos en la carrera del domingo, yo creo que además en una situación bastante distinta a la que vivimos el año pasado la carrera de Montmeló, a pesar de que ninguna de las dos carreras ha llovido, pero la temperatura del asfalto, la temperatura del ambiente yo creo que fue bastante superior a la del año pasado.
De hecho, luego comentaremos también alguna diferencia con lo que ocurrió el año pasado en cuanto al público. Y bueno, teníamos una pista con la diferencia pues, de temperatura, como digo, de lo que pasó el año pasado y sin esa última chicane de la que tanto se había criticado y se había hablado y que era, digamos, la novedad para este 2023. En la carrera, pues una salida relativamente limpia, sin demasiado incidente. Sainz intentaba atacar lo máximo posible a Verstappen. Casi llegan ahí a la par a la primera frenada, pero Verstappen mantiene primera posición sin ningún problema y Sainz se queda la posición en la que estaba, en segunda posición. Casi sin incidentes, pero sí tenemos a dos de los pilotos que tienen un pequeño toque, de los que digamos que van en la parte alta. Hamilton y Norris se tocan, un pequeño toque, es un incidente de carrera sin mayor historia, pero que al piloto de Mercedes no le produce así ningún tipo de daño. Pero a Lando Norris sí que tiene que pasar por boxes a cambiar el alerón delantero, con lo cual esto ya, desde luego, marca la carrera del piloto de McLaren que se ve relegado a la última posición. Por detrás también salía en buena posición Lance Stroll, con este incidente, este toque entre Mercedes y McLaren, se colocaba en tercera posición. Luego también Russell por detrás ganaba varias posiciones ya a la salida y Pérez también pues, se ponía ya en el top 10 nada más salir. Tras unas cuantas vueltas, más o menos a partir de la octava novena vuelta, ya veíamos que Hamilton le imprimía muy buen ritmo a su Mercedes. Recordemos que aquí venían con muchas mejoras, aquellas mejoras que teóricamente iban a presentarse en el Gran Premio de Emilia-Romagna, que como se suspendió y en Mónaco no tenía sentido, pues hemos podido ver aquí. Mercedes apuntaba bastante alto en ritmo de carrera. Si quedaron un poquito más discretos en clasificación, aquí desde luego sí que se vio que el ritmo de carrera y que empezaba ya Hamilton dando cuenta de Lance Stroll, se veía que estaban bastante fuertes y que el circuito y las mejoras pues se ve que estaban dando sus frutos. Por detrás Russell, el otro Mercedes, ya había adelantado a Fernando Alonso. Aquí veíamos pues también una combinación. Fernando Alonso seguía con algunos problemas durante la carrera. Se le ha visto algo que es raro ver en Fernando, que es una irregularidad en cuanto a vueltas. Igual en alguna vuelta pues mejoraba tiempos, en la siguiente empeoraba. No que sean buenos tiempos o malos tiempos, sino esa goma, ¿no?, que hace entre una vuelta y otra y que veíamos pues que iba subiendo y bajando las diferencias con otros pilotos. Pero bueno, Russell, como digo, con un coche que como el de su compañero, pues parecía que estaba bastante bien de ritmo. Russell, como digo, adelanta a Alonso, luego también adelanta a Esteban Ocon y se colocaba en quinta posición. Digamos que aquí pues los favoritos empezaban ya a posicionarse. Leclerc también venía recuperando posiciones, venía desde muy atrás, obviamente, con todo lo que he comentado Emma antes de la clasificación y los problemas que ha tenido durante el sábado. Venía poco a poco recuperando posiciones cuando los coches eran, pues digamos, de los de tercera línea, o sea, tercera categoría. Cuando ya se encontraba en el medio del pelotón, pues ahí ya ha tenido algunos problemas más y se ha visto pues un poco atragantado con rivales un poquito más correosos y con un poco más de coche que, bueno, los últimos del pelotón. Por delante Verstappen, pues no hablamos de él porque no ha tenido así mucho problema, iba paulatinamente abriendo un poco más de hueco sobre sus perseguidores y nada, Sainz ahí obviamente no tenía nada que rascar. Se veía, bueno, pues la carrera estaba muy decidida hacia Verstappen, si no había problemas, si no cometía errores, si no había fallos, si no había un tema climático
quisiera tambalearse la parrilla, pues poco iba a suceder con el piloto holandés. Pero sí que veíamos que los Ferrari, bueno, el Ferrari de Sainz iba a tener que luchar contra los Mercedes de Hamilton y de Russell, que venían bastante fuerte, y que finalmente, bueno, pues con las paradas y con todo, Hamilton se acerca a Carlos, es capaz de adelantar, con lo cual pues una posición menos para el español, una posición ganada para Hamilton, que es, digamos, la máxima que podía aspirar, como decimos, ¿no? Si no hubiese así ninguna cosa extraña durante la carrera, dado que Verstappen pues estaba intratable. Por detrás, bueno, pues también venían Stroll y Russell adelantando y, bueno, desde luego no... Los Ferrari no han sido este fin de semana rival para los Mercedes. Digamos que aquí pues ha pasado también Russell a Sainz. Y poco a poco, bueno, pues íbamos viendo cómo se iban asentando las posiciones del podium. Ahí ya no había mucha dudas. Quien venía por detrás pues era también Sergio Pérez, que ha ido pues también recuperando posiciones. La verdad es que después de los problemas del sábado, el ritmo de carrera es bueno y pues ha ido recuperando posiciones hasta colocarse en cuanto a posición. Y hemos finalizado pues así la carrera con Verstappen en primera, Hamilton en segunda, Russell en tercera, Pérez, que llegaba a esa cuarta posición, iba casi cogiendo a George Russell. Por detrás, quinto, pues ha terminado Sainz, que desde luego, pues para lo bien que había clasificado, ha ido perdiendo poco a poco esa buena jornada del sábado. Luego, Stroll y Alonso, con los dos Aston Martin, han entrado muy pegados. Alonso no ha intentado molestar a su compañero de equipo, ni adelantarle, ni meterle más presión. Por detrás de ellos, Ocon, Zhou y Gasly cerraban el top 10. Leclerc conseguía llegar hasta prácticamente los puntos, pero se quedaba a las puertas. Entraba justo detrás del francés Gasly. 12º Tsunoda, 13º era Piastri, 14º De Vries, 15º era Hülkenberg, 16º era Albon, 17º Norris, que como decimos desde la primera vuelta ya iba lastrado, 18º Kevin Magnussen, 19º Bottas y 20º ha sido Sargent. Que bueno, desde luego esta carrera pues nos ha dejado varias cosas bastante claras. Bueno, yo creo que de Red Bull no hay que comentar demasiado en cuanto al rendimiento del coche. Sí que, como dice Emma, otro fin de semana raro que tiene Pérez, que el sábado lastra lo que podría hacer el domingo. Aún así, pues ha llegado en cuarta posición. Luego hemos vuelto a ver en el equipo Ferrari, pues mejor el sábado que el domingo, pero solo con Sainz, que Leclerc, bueno, pues otra vez con errores, otra vez quedando fuera, intentando recuperar, pero bueno, pues el tráfico está ahí. Por detrás de ellos, Aston Martin, que desde luego el fin de semana, para lo que estábamos viendo estos grandes premios anteriores, pues ha sido discreto. Es el primero. Bueno, Alonso no ha subido al podium, ha quedado por detrás de su compañero de equipo, ha tenido problemas. La sesión del sábado pues tiene gran parte de, entre comillas, culpa de que no quedara más arriba, ya que, bueno, pues con ese error que cometía en las primeras ronda de clasificación, en la Q1, se quedaba bastante tocado para Q2 y para Q3. De hecho, en el equipo decían que bueno, estaban alucinando un poco con que hubiera mantenido cierto ritmo como para llegar a la Q3 con el coche dañado que tenía. Stroll aquí, bueno, pues ha hecho una carrera discreta, pero bueno, ha vuelto a estar ahí arriba, que en los últimos grandes premios pues había tenido una actuación un poco más discreta que su compañero de equipo. Y luego, bueno, tenemos los Alpine, que
estuvieron relativamente cerca todo el fin de semana de Aston Martin y que bueno, que parece ahí un poquito el nuevo rival que se une a los británicos y que, bueno, no sé yo si veremos que se les escapa Mercedes y Ferrari. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, por un lado, Red Bull, en este caso Verstappen, porque Sergio Pérez, con esta concatenación de errores, aunque aquí ha salvado un poco los muebles, entre comillas, siendo cuarto, pues sus opciones a título para mí rozan ya lo imposible. Pues Verstappen va a su bola, ¿no? Hace lo que quiere y como quiere. Y después de él, pues en este caso apareció Mercedes, que a mí pues me ha sorprendido, la verdad, sobre todo en el caso de Russell, porque salía 12 y para ser tercero tuvo que superar al Red Bull de Sergio Pérez, o sea que tuvo que ir muy, muy rápido para acabar siendo tercero. Hamilton ya estaba más adelante y bueno, pues digamos que Carlos Sainz, los Aston Martin y tal, pues se fueron apartando de su camino, pero Russell aún se lo tuvo que currar un poquito, ¿no? Y en especial superar a Pérez. Y en contrapartida, Ferrari, o sea, Carlos, pues una vez más, salvo alguna carrera excepcional esta temporada, pues a pique. No hay más. O sea, hay 2 o 3 coches que dan más en carrera y no tiene margen para pelear con ellos. Eh, Queda quinto porque los Aston Martin estuvieron aún peor que él, que si no, pues hubiera acabado séptimo, octavo, una cosa así, ¿no? Y en este caso, como os decía, pues Aston Martin también decepcionante porque, ostras, yo me esperaba un poquito más en la carrera, no para luchar por el podio, pero, ostras, me sorprendió sobre todo ver a Fernando que no había ritmo, después la estrategia no entendí que tanto Stroll como Alonso fueran, los 2 primeros stints fueran con blandos y después pasaran a duros. O sea, Alonso hizo un stint más largos, hizo un stint más largo con blandos que con duros. O sea, no entendí muy bien la estrategia. Después le leí que dijo que no tenían clara la estrategia, que salieron en plan a ver pues lo que salga. Y bueno, no se fueron a sumaron puntos, que bueno, pues ya querían otros equipos sumar puntos, pero claro, el peor resultado de Fernando esta temporada era cuarto. Llevaba no sé cuántos podios esta temporada y acabar en lo que ha acabado esta carrera, además de la historia esta de no querer luchar con Stroll. Yo no sé si flipasteis un poco cuando dijo, no, tranquilo Lance, que yo no te voy a atacar. Yo ahí dije, Yo lo pero... entendí, tío. Yo lo entendí perfectamente eso, ¿eh? En el sentido de que, o sea, realmente a Alonso, ¿qué más le da? Sexto que séptimo. Y de esta manera, pues lo que está haciendo es como... quiero decir, o sea, creo que tenía mucho más que ganar quedando por detrás de Stroll que quedando por delante, en el sentido de que en el campeonato de constructores lo mismo daba y en el campeonato de pilotos, pues un punto, o sea, no creo que... No, bueno, son 2 puntos. No creo que por 2 puntos al final vaya a quedar Alonso más arriba o más abajo. A Stroll igual sí que le viene mejor, porque según desciendes en la clasificación, cada punto es muchísimo más significativo y de alguna forma es hacer una especie de labor de equipo. Que cuando eres 2 veces campeón del mundo, cuando has demostrado todo lo que tienes que demostrar, clarísimamente, o sea, esta es la primera vez que tanto en clasificación como en carrera queda por detrás de su compañero. Y encima lo hace
sin pelear la posición, a mí no, o sea, no me extrañó. Es que además la carrera de Fernando fue una carrera de mierda. Porque lo que decías antes, para mí no tuvo sentido la estrategia en el sentido de dejar el blando, o sea, el duro, para tantas vueltas para el final, cuando además se demostró que con el duro fue cuando empezó a hacer realmente tiempos. Porque con los tiempos anteriores, aunque hubiese llegado Fernando a alcanzar a Stroll, Stroll estuvo toda la carrera haciendo mejores tiempos que Fernando hasta llegar hasta que calzaron los duros. Y con neumático duro es cuando, oye, pues incluso llegó a pasar a Ocon, que Ocon, o sea, vamos, yo estaba convencido de que Fernando quedaba 10º con suerte. Porque es que le estaba costando pelear, o sea, con los blandos prácticamente no era capaz de adelantar a nadie. Con lo cual fue una carrera muy extraña. Entonces al final, pues, o sea, para mí eso fue anecdótico. No, Alonso no. Yo creo que incluso al otro equipo, ya no solo a Stroll y al padre, sino también a los mecánicos, ¿entiendes? Yo qué sé, me pareció que era como un resultado de, o sea, estar jugando a favor del equipo. Y como a él, pues la verdad, o sea, a estas alturas, ¿qué más le da ser séptimo que octavo? Hombre, Bueno, ¿cómo quedaron? yo lo encuentro un poco contradictorio cuando en una carrera atrás o dos atrás dice, bueno, pues muy bien hoy que hemos quedado por delante de Sergio Pérez y le hemos sacado unos puntos para el Mundial y tal, y 2 carreras después, pues 2 puntos Claro, menos. sí, te entiendo, claro, o sea, en el rollo de decir que hace 2 carreras estaba como peleando el puesto y ahora regala 2 puntos, pues sí, pero bueno. Y después también, entre comillas, deja un poco mal a Lance Stroll, en plan, lo tenía, pero, venga, queda tú por delante, pero te tenía. Es un poco de, joder, No sé, lo ha estaba claro que dejado si quería lo adelantaba, de allá, porque en ¿no? ese momento, justo al final de carrera, tenía más ritmo. Para mí lo ha dejado Con un lo cual poco simplemente mal, fue o decir sea, al equipo, oye, decirle a Stroll que no, yo qué sé, imagínate que Stroll, por defenderse o lo que sea, o por pensando que Fernando lo va a atacar, tiene una salida de pista o una movida así extraña, ¿no? Ya que sería el colmo. mira que Stroll tuvo un inicio de carrera Brutal. La salida de brutal, Stroll fue magnífica. Se llegó a colocar tercero y creo que le hizo una pasada a Hamilton, si no voy mal, de las mejores de lo que va de Sí, sí. temporada. O sea Y que le aguantó, ¿eh? Le aguantó unas cuantas vueltas. el inicio estuvo muy bien, pero después, poco a poco, imagino que, bueno, aparte de él, el coche pues no estaba... O sea, si el coche no le va a Alonso, pues a Stroll no va a hacer maravillas, el tío. O sea, Yo es que diría que ha sido la mejor carrera de Stroll, ¿eh? probablemente. Pues imagina si el coche llega a ir un pelín, llega a estar enchufado. O a lo mejor con otra estrategia, ya te digo. O sea, yo lo de blando, duro, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que era bien del blando. Hubiera entendido un blando, duro. No, ya te digo que Alonso, el segundo stint de blandos es más largo que el stint con duros. Claro, o sea, Es que es no como tiene algo ninguna... muy... Dentro de la ilógica... No valía, o sea, es que a mí no me vale ni el rollo de decir es que estaban esperando a si llovía. No, Porque aunque estuvieran esperando a que lloviese, o sea, pon blando, duro y lo que venga. Porque es Sí, que además sí. llevamos toda la temporada que, sobre todo Fernando, cuando mejor le va es con el neumático duro. En todas las carreras. Cuando los ritmos son mejores en comparación con el resto de Pero está equipos. claro, tú si ves los tiempos de Fernando, fue mejorando los tiempos con el paso de las vueltas, pero básicamente por el factor combustible. Cada vez su coche pesaba menos y de ahí que fuera cada vez Sí, eso bajando también sus es cierto. tiempos por vuelta. Porque al principio yo pensé, bueno, se está ahorrando neumáticos a niveles extremos que hasta le está pasando Guan Yu Zhou o una cosa de esta, y digo, no puede ser, o sea, una cosa es guardar neumáticos a nivel pro y otra ya es que te pase un Alfa Romeo, ¿no? Y claro, después de pasar unas cuantas vueltas, ves que tenías 2 segundos de desfase con los que eran hasta ahora tu liga, pues no iba el coche,
no iba el coche. No, pero yo por eso te digo, o sea, que aunque efectivamente, o sea, según avanza la carrera y el coche se descarga, pues obviamente corre más. Pero es que al principio de carrera no podía con Ocon, no podía con Guan Yu Zhou, no sé cuál era el otro que andaba también por allí, no sé si... No me acuerdo cuál era el tercero por allí en Discordia, pero sobre todo con Ocon y con Guan Yu Zhou. Y al final, o sea, en el último stint, vamos, incluso salió por detrás de todos ellos y los adelantó sin problema. Sí, Con lo cual, o sea, obviamente ese era el juego de neumáticos que le iba bien al Aston Martin en esta carrera. Yo diría que en esta carrera y en prácticamente toda la temporada que llevamos, vaya. sí, raro, ¿no? Porque una carrera, 2 paradas, incluso alguno creo que fue a 3 paradas, o sea, que hubo degradación y tal, dices, pues, a ver, Barcelona no es el circuito que mejor le va las características de esta Aston Martin, vale, sí, pero entre una cosa y otras, dices, pues, debe compensar más o menos. Y no, mira tú por dónde, que no salieron las cosas aquí, pero bueno, a pesar de todo eso, salieron puntuados los 2 coches. Es cierto que gracias al mejor resultado de la temporada de Mercedes, estos los han superado en el Mundial de Constructores, pero yo creo que a la larga, Mercedes, teniendo en cuenta que están Hamilton y Russell en nómina, y van a acabar superando a Aston Martin, porque ahí tira del carro Alonso y Stroll es de Pascuas a Ramos. Eso iba a acabar sucediendo tarde o temprano, que, que Mercedes les acabará metiendo mano. Ahora vamos a ver si esto que ha pasado en Barcelona pues es una cosa de Barcelona y se queda en la anécdota, o vemos un punto de inflexión y de repente Aston Martin pues empieza a desinflar. Pero que no, ya están diciendo. O ya no tanto desinflar, sino que Mercedes pues pegue ese arreón Sí. y es ley de vida casi, ¿no? Por presupuestos y por trayectoria en los últimos años. Dicen que para Canadá Aston Martin trae la gran mejora de la temporada. Pues vamos a ver. También es cierto que Canadá se debería adaptar mejor a las condiciones de esta Aston Martin que lo que fue Barcelona. O sea que en principio, pues doble factor de positivo para el equipo. Pero en el caso de Barcelona, pues no ha sido un buen fin de semana, que ya empezó con el error de Fernando en clasificación, ¿no? Que no se ve todos los días y que le costó bastante caro, ¿no? Fastidiar el fondo del monoplaza. Y después de la carrera, pues nada, la primera parte sí que hubo más movimiento en pista, más adelantamientos, más de los que yo me esperaba, la verdad. De hecho, ha sido la Sí, eso carrera. fue una grata sorpresa, ¿verdad? Ver que espectáculos realmente no es que hubiera mucho, pero sí que hubo adelantamientos, vamos, muchos más de los que Mm, preveíamos que hubiese. Ha sido la Y carrera de la peleas, o sea, piques y temporada tal. con más adelantamientos hasta la fecha, superando los que hubo en Miami, que hasta ahora tenían el récord de adelantamientos y bien, pero bueno, hubo un momento de la carrera donde ya las cosas estaban muy estabilizadas y ahí ya no se movía ni el tato, sobre todo los de arriba, estaba bastante claro que ahí no se iban a mover los pilotos, ¿no? Y por lo demás, quizás también comentar lo de que fue Guan Yu Zhou con Tsunoda, ¿no? Donde al final Tsunoda le cayó una sanción por entender que Tsunoda forzó fuera de pista a Zhou, que a mí me pareció un poco Si son demasiado. Hamilton y Verstappen, no dicen ni pío. A mí me pareció un poco excesiva, la verdad. Totalmente excesiva. O sea, casi te diría que Guan Yu Zhou lo que hizo fue salirse de la pista casi porque quiso. Claro, porque es lo que decimos siempre. Guan Yu Zhou opta por salir porque ahí hay asfalto y hay escapatoria y tiramillas. Si ahí llega a haber grava, no mete los neumáticos en la grava, vamos. Entonces sí que lo estaría forzando de verdad si mete los neumáticos en la grava. Con lo cual estamos ahí en la disyuntiva esa de que
Es un poco, bueno, pues subjetividad de los comisarios y en este caso optaron por clavarle la sanción a Sonoda que el pobre pues perdió una oportunidad de conseguir puntos, ¿no? Sí, por lo demás, no sé, decepcionante McLaren, en mi opinión, en el sentido de que tanto Norris como Piastri salían entre los 10 primeros. Norris, bueno, pues tuvo ese problema en la salida con Hamilton y nada, ya tuvo que entrar y ya no levantó cabeza en toda la carrera. Y Piastri, pues que las cosas como son. Ya también, después de todo el culebrón del año pasado, quien más quien menos esperaba, o yo al menos esperaba bastante más de este chico. Y obviamente el coche no está acompañando tampoco, pero precisamente cuando los coches no acompañan es cuando los buenos pilotos o los pilotos fuera de serie marcan un poquillo la diferencia. Y realmente Piastri, pues creo que no está estando a la altura de lo que el año pasado parecía que podíamos esperar de él, ¿no? Después de haber ganado el año anterior la Fórmula 2 y bueno, y sobre todo eso, todo el culebrón que se montó. También es cierto que hay que ser, oye, a fin de cuentas es su primera temporada, es rookie, pero bueno, no sé. Otra oportunidad perdida bajo mi punto de vista, ¿no? Porque es que además ves quienes al final llegaron a los puntos y Gasly, por ejemplo, que salía bastante detrás, bueno, no, mucho detrás no, pero vamos, yo qué sé, Guan Yuzu, por ejemplo, llegó a los puntos. Entonces, son de estas oportunidades que, en fin, no sé, para mí McLaren estaba siendo como muy irregular, ¿no? El que sí que está teniendo más regularidad es Alpine, porque, bueno, otra carrera más en la que están los dos en los puntos. Podían haber estado aún mejor si Gasly no hubiera sido sancionado como fue esa sanción y nada, y de la carrera poco más. También, o sea, para mí el piloto del día fue Russell, quedar por delante de Pérez saliendo por detrás de Pérez y con un Mercedes, no con un Red Bull, dice mucho en su favor. Y bueno, y nada más. O sea, Leclerc no. O sea, bueno, lo de Ferrari es muy decepcionante. Yo creo que los ferraristas tienen que estar bastante desesperados porque es que las perspectivas no son nada halagüeñas. Así como Mercedes empezó, digamos que de las 4 escuderías parecía que era la última, ahora mismo, si no es la segunda, le falta bien poco, pero Ferrari claramente es la cuarta. Y es que tampoco se ve nada, o sea, no hay nada que lleve a la esperanza, al menos desde cómo lo veo yo. O sea, no veo nada en Ferrari que diga, bueno, no, pero las cosas pueden mejorar. No, al revés. Al revés, no está siendo la temporada de Leclerc, el coche no acompaña, Sainz cuando mejor lo que hace es salvar los muebles. Por muy bien que clasifiquen a la hora de la verdad en carrera, no son capaces es que ni siquiera son capaces de defenderse, ¿no? Porque es que llegaron los Mercedes y, o sea, sin problema ninguno. En alguna otra carrera ahí atrás, llegaba Fernando por detrás de Carlos y lo adelantó sin problema. No sé si os acordáis, ¿no? O sea, que ahora mismo lo mejor que estamos diciendo de Ferrari o de los últimos comentarios que yo recuerde al hablar de Ferrari, creo que lo más destacable fue que fue capaz de defenderse de Hamilton. Ya no me acuerdo ni en qué gran premio, ¿no? Es decir, cuando son el tipo de comentario que haces, pues mal va la cosa, sobre todo siendo Ferrari, ¿no? Siendo otra escudería, pues Sí, oye, eso ni tan pasó mal. en Bahrein, Pero eso fue como empezó la temporada, donde Alonso pasó a Hamilton y a Carlos como quiso, entre comillas, y después Carlos pues sí que pudo aguantar a Hamilton y mira, eso pasó en más carreras, porque Bahrein fue la primera, ¿no? ah, Y a mí me suena de bastante más cerca carreras ese, después pues ese tipo de situación. Pero bueno, en todo caso, pues eso. O sea, que quiero decir que Ferrari cuando lo más, o sea, no es
no nos llama la atención pues porque ha adelantado a alguien, porque ha salido detrás y ha recuperado, al revés. O sea, cuando llama la atención o cuando es algo destacable es porque es capaz de defenderse. Y eso no es... Para Ferrari eso es decepcionante. Sí, sí, lo vimos el otro día en Mónaco, ¿no? Donde estaban pensando más en defenderse que en atacar a Ocon, ¿no? En la estrategia con Carlos, creo que era. Bueno, se están los últimos 20 años en Ferrari se están convirtiendo en especialistas en hacer peor el coche. Tremendo, ¿no? El año pasado por estas fechas era el equipo poderoso con sus fallos, pero un rendimiento poderoso, y un año después, partiendo de esa base, pues es que hay Red Bull que ya estaba, el Mercedes, el Aston Martin, si me apuras, como se despisten, Alpine y alguno más, hasta en esta carrera, hasta Alfa Romeo, o sea, Guan Yu Zhou con ese Alfa Romeo quedó por delante de Leclerc. O sea, ¿qué me estás contando? Si ese Alfa Romeo es una lata. Sí, Bottas de hecho quedó penúltimo. Qué mala temporada está haciendo también Bottas. Mira, como cosa curiosa que me estoy fijando ahora, creo que es la primera carrera de toda la temporada en la que no ha habido ni un solo abandono. Pues no sé si nos queda alguna cosa más así por repasar, si no nos metemos un poco en resultados. A ver, en cuanto a pilotos, seguimos con Max Verstappen en primera posición, 170 puntos. Segundo es Checo Pérez con 117 puntos, ha recuperado un poco de distancia con el tercero, que es Fernando Alonso, 99 puntos. Cuarto es Hamilton, que se acerca al español, con 87 puntos. Quinto es George Russell con 65. Sexto, Carlos Sainz con 58. Séptimo, Charles Leclerc con 42. Octavo, Stroll con 35 puntos. Noveno, Esteban Ocon, que cuenta con 25 puntos. Décimo, Pierre Gasly con 15. Undécimo, Lando Norris con 12. Nico Hülkenberg es decimosegundo con 6 puntos. 5 tiene el decimotercero, que es Oscar Piastri. Con 4 puntos en decimocuarta y decimoquinta posición tenemos a los Alfa Romeo, a Valtteri Bottas y a Yu Guangzhou. Decimosexto y decimoséptimo tenemos a Yuki Tsunoda y a Kevin Magnussen con 2 puntos. Decimoctavo, Alex Albon con 1 punto y todavía sin puntuar De Vries y Sargent. Eso en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, la cosa también está con Red Bull a la cabeza con 287 puntos, destacado. Segunda posición ahora es para Mercedes con 152 puntos. Tercero es Aston Martin con 134. Cuarto es Ferrari con 100 puntos. Y ya a bastante distancia viene el quinto, que es Alpine con 40. Sexto, que decimos, es McLaren con 17 puntos. Séptimo y octavo son Haas y Alfa Romeo con 8 puntos cada uno. Noveno es Alfa Tauri con 2. Y décimos Williams con 1 único punto. Y bueno, luego la última clasificación de todas, que es la de la porra. Aquí le doy paso a mi compañero Juan, que es el que está atento a todo este sistema, pues que ha puesto a funcionar este año. Juan, cuéntanos. Pues no sé si te habrás enterado de que el mejor pronóstico fue precisamente el tuyo. Así que enhorabuena, Dani. Sí, yo estoy enterado, que sepáis que no tengo nada que ver con si ha habido trampas o no, porque desde luego a mí esto me parece rarísimo. Seguro que Juan ha hecho las cuentas bien. Sí. Nada, pues eso, el mejor pronóstico ha sido el tuyo, obtuviste 221 puntos y el segundo mejor es a la limón, el de J. Fresu, que siempre está por ahí arriba en todas las carreras, empatado con Pollanator a 207. Lo que pasa es que con bastante más mérito por parte de J. Fresu porque su pronóstico fue real para este Gran Premio, mientras que el de Pollanator pues, es de los reserva. El cuarto Cepe
con 203 puntos que sacó, también con un pronóstico reserva, y ya el quinto, Álvaro Ayer, con 202, este sí que con un pronóstico de verdad. Con lo cual la general queda primero J. Fresu con 784 puntos, segundo Lord con 749 y tercero está Enma con 726. Cuarto Viti Racing, quinto Jorge Apelando, sexto Alf, séptimo WTF, what the fuck, supongo que es el que significarán estas siglas, octavo Cepe, noveno Jan Bedel y décimo estás tú, Dani. Y en cuanto a la regularidad, pues obviamente tú quedaste otra vez también en esta clasificación de primero en este Gran Premio, segundo J. Fresu, tercero Álvaro Ayer, cuarto Jan Bedel, quinto IVG, sexto José Luis Maraval, séptimo Lord, octavo Enma, noveno empatado a puntos con Jorge, empatado a puntos con José Basso. Y en la clasificación general también J. Fresu va de primero con 42, Lord también es segundo, en este caso con 33, y terceros estáis empatados, tanto Enma como Apelando, con 27 puntos. Quinto Origati con 24, sexto Álvaro Ayer con 20, séptimo empatados estáis tú, Dani y Toño Biciclo, noveno Jan Bedel, y en la décima posición pues están Alf y José Luis Maraval empatados con 17 puntos. Y bueno, pues hasta aquí lo podemos dejar. Aún no está el pronóstico aún para el Gran Premio de Canadá, el formulario aún no está disponible, pero bueno, a lo largo del fin de semana lo tendréis ya. Recordad que todos los enlaces los encontráis siempre en la web, en el grupo de Telegram y en el caso del pronóstico, si os habéis registrado, pues también el último día, el último día o el día anterior, horas antes, en todo caso de que acabe el plazo, pues también lo recibiréis el enlace para el pronóstico por correo electrónico. Y hasta aquí la porra. Enhorabuena a los que también lo habéis hecho esta semana. Pues muy bien. Bueno, no sé si nos ha quedado después de todo esto algo más en el tintero. Si no, lo que hacemos ya es cerrar el podcast por esta semana. Entonces, pues pasamos a despedirnos. Como siempre, un placer haber estado con todos vosotros. Agradeceros que sigáis ahí una semana más al pie del cañón. Y que os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde, como dice Juan, están los enlaces a la porra, están las redes sociales, los medios de contacto y también, obviamente, los episodios del podcast. De todas formas, ahora os lo recuerda. Yo os recuerdo simplemente también que en t.me/desdeboxes tenéis nuestro canal de Telegram, donde podéis poneros en contacto con nosotros, charlar, disfrutar de las carreras con más aficionados a la Fórmula 1. Y nada, que ahí sois bienvenidos. Y yo me despido, os espero la semana que viene. Un saludo y hasta luego. Como siempre, en Twitter nos encontráis como @desdeboxes. También estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. ¿Y le vas a hacer cuenta en Blue Sky, Enma? ¿Te vas a animar a hacer cuenta de Desde Boxes Sí, en por Blue estar, Sky? ya que estamos. Pues nada, si lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, que este fin de semana nos toca esperar, pero ya la siguiente semana pues viene Canadá, que además siempre es un gran premio de los que apetece ver. Venga, un abrazo, hasta la próxima, chao, chao. Jo, qué bien, ha salido cortito. ¿Cómo va esa voz, Enma? Bien, bien, bien. No hay Fórmula 1, pero hay 24 horas de Le Mans. Hostia, es verdad, no dijimos nada. Son las 24. ¿A qué hora empiezan? De 4 a ¿O qué? 4. Las 24 horas de Le Sí, Mans. las 4 de la tarde es la salida. Entonces igual sí que la salida la puedo ver. Lo que pasa es que ya no me tiene emoción como cuando corría Fernando para verla por la noche y esas cosas. Sí, está eso interesante. Hay como 16 hipercars de Ya, estos. sí, probablemente sea una carrera mucho más entretenida, pero yo qué sé. Antes que había un Toyota y la cosa era ver si cuál de los dos Toyotas era.
Y aquí hay chorrocientas opciones de que pasen movidas.